Estás en Sion Explorer Radio, alabando a Dios todo el tiempo. Sion Explorer Radio. Estás escuchando a Fría Cabrera con el tema Al estar ante ti. Yo soy tu amigo Tony y estás en Sion Explorer Radio. Sion Explorer Radio, 24 horas de bendición. Cuando conocí el amor verdadero, el de Jesucristo, llegué a comprender que nadie me ama, ni me amará como Él. Su amor es incondicional. Su amor es sin reproches. Puro, sincero. Su amor es fiel y verdadero. Me amó cuando nadie lo hacía. Su amor es por la eternidad. Y que su olor fragante hasta tu casa y en el cielo. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey presenta su programa Escucha, una voz en el desierto, donde escucharemos temas de interés, reflexiones, conferencias, transmisión en vivo de reuniones y un análisis claro de la palabra de Dios.
bajo la dirección del pastor general y ministros invitados. Queda con ustedes. Escucha una voz en el desierto. En la voz del pastor general Tony González. Tema de hoy: no hay otro evangelio. Bueno, pues iniciamos el tema de este día. El tema: no hay otro evangelio. Vamos a ponerle así como dice la cita: no hay otro evangelio. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo habrá querido decir esto? Pues ahorita que estemos desarrollando el tema, vamos a resolver algunas dudas, inclusive algunas preguntas que se realicen en el estudio, porque para los que nos oigan, pues hay tantas religiones. ¿Cómo saber cuál camino es el correcto? Bueno, pues el apóstol Pablo tomó precauciones en el sentido de que iban a surgir gente que iba a sacar palabras que no venían en la Biblia, iba a sacar, como dice la hermana, ideas que iba a utilizar para hacer otras religiones. Lo vemos en lugares como en México, que han sido o han hecho y creado escándalos, ¿no? Entonces, precisamente por eso el apóstol en el pasado había tomado esa precaución. Y así como ahorita han surgido muchas religiones, en el pasado ocurre lo mismo. Y siempre estaba la duda: ¿cuáles eran los verdaderos? Bueno, pues en el pasado había una forma muy sencilla de demostrar quiénes eran los verdaderos cristianos. ¿Sí? Que tenían la verdad, ¿no? Porque tenían la verdad y aparte tenían obras. Y es que vemos que en la antigüedad también se predicaban mentiras. Pero ocurría que habían enfermedades graves, pestes, que destruían poblaciones enteras, y que pasaba mucho tiempo y no se podía resolver esa situación, y por el cual se agravaba y una gran parte de la población iba muriendo. Lo que hacían la gente pues era escapar. Entonces habían dos tipos de personas: las personas que eran cristianas y las personas que eran paganas. Y las personas que eran paganas pues simplemente escapaban, no les importaba más que, como dicen vulgarmente, salvar el pellejo. No les interesaba la actividad social, como hoy en día, ¿no? Que hay gente que no cree en Dios, pero que sí trata de ser un poco filantrópico. En el pasado no. Y entonces el cristianismo vino a poner el ejemplo. ¿Cómo? Porque mientras todos corrían, los cristianos se quedaban. Los cristianos se quedaban para trabajar, para atender a los enfermos, aún se quedaban con sus familias. Y si alguno contraía la enfermedad, pues lejos de enojarse, lejos de molestarse, lo que ellos anhelaban era irse ya con el Señor. Se quedaban a servir, se quedaban a hacer la obra de Dios, a aprender más de Dios, a alabar a Dios. Pero si por alguna causa se contagiaban, ellos se iban contentos con Dios, porque sabían que había una morada eterna en donde los estaban esperando. Entonces el cristianismo comenzó a ganar popularidad, porque mientras el paganismo se distinguía por la fuerza, se distinguía por la fortaleza de la gente, por la valentía, por arrebatar una vida con tal de demostrar quién es más valiente. En el cristianismo se demostraba la bondad, ¿no? Sí, el cristianismo, exacto, demostraba la bondad, demostraba el amor, demostraba el servicio, y se contraponía. Fueron dos corrientes que chocaron en todo, y que mucha gente que era desposeída, desprotegida, que no tenía con quién pedir ayuda, pues simplemente se convirtió al cristianismo porque veía que eran diferentes.
¿sí? Los acogían, ¿no? Como familia. Lo que hablábamos de que con las mujeres también eran muy perseguidas, no tenían derechos, como los esclavos. Y entonces lo que ocurría es que el cristianismo iba ganando más gente, porque mientras los demás jalaban agua para su propio molino, el cristianismo no. Entonces el cristianismo se dispersó por todo el continente asiático, el europeo, creció de una manera, pero el apóstol Pablo tomó una precaución. ¿Por qué? Recuerden que el apóstol Pablo pues tenía revelación de Dios y también sabía que iban a ocurrir situaciones en donde se iba a predicar mentira. Yo creo que estaba consciente de que, yo creo como todo cristiano, que debemos de saber que el diablo se puede vestir de ángel de luz, y eso también lo dice la Biblia, ¿no? Entonces yo creo que él, sabiendo que el enemigo, viendo que los cristianos eran bondadosos, los cristianos actuaban como Cristo les enseñó, hacían lo que Cristo les había instruido, entonces sabía que el enemigo iba a tratar de hacer lo mismo que él. Como siempre, el enemigo quiere tratar de imitar a Dios, porque quiere ser como él. Entonces, de cierta manera, al ver que los cristianos son bondadosos, buenos, entonces el enemigo iba a tratar de imitarlo, aunque no iba a ser como hoy en día, que hay muchas religiones, muchos lugares donde aparentemente te predican la bondad, el amor, pero realmente hay frialdad en las iglesias, hay egoísmo, y en muchas, ¿no? Entonces yo creo que el apóstol Pablo hablaba y quiso escribir esto para aquellos que ya conocían y que fueron instruidos por Cristo. Él no caminó con él, y él decía, ¿no?, ¿qué hubiera dado por yo haber andado con él, ¿no? Pero aún así es como si yo anduviese, porque se me manifestó, él estuvo conmigo, yo lo vi, ¿no? Escuché su voz. Entonces yo creo que eso le decía a los demás, a aquellos que habían caminado con él, de cómo se están dejando engañar. ¿Cómo, si ya conociendo cuál era su evangelio, si ya conociendo cuál era la palabra, si ya habiendo leído, si ya habiendo sido instruidos, por qué se dejan llevar por corrientes que aparentan bondad y que después buscan, decías tú, su propio beneficio, agua para su pozo, ¿no? Y nada más protegerse. Entonces, dice la palabra de Dios que esto es por los siglos de los siglos, y no pasa. La palabra nunca pasará, todo pasará, pero la palabra permanecerá, esa no pasará. Entonces, el hecho de que hoy estemos leyendo Gálatas 1:6 es que el Señor nos muestra en este momento de que debemos mantenernos alerta, de que vamos a ver muchos evangelios, muchos, pero solo hay uno, solo uno verdadero, que es el de Dios. Amén. Y es cierto, cuando el apóstol tomó esta precaución, pues es porque existía un mundo, bueno, donde ya habían surgido corrientes que ya no predicaban la verdad como se les había enseñado, y ya había un problema por la comunicación. Hoy en día es más sencillo comunicarnos, ya sea por el teléfono, las redes sociales, es más sencillo enviar y recibir material. O sea, si no hacemos nada es porque de plano somos bien burros, ¿no? Pero en el pasado costaba mucho transportar la información, llevar los pergaminos, y en el caso del apóstol, pues es que él se ocupaba de enviar cartas a las iglesias para ver cómo están, y también a él le llegaban rumores. Precisamente por eso escribe la carta a los Gálatas, porque ocurrió que él se enteró que ya estaban dejando la sana doctrina, ya no estaban haciendo lo que se les había enseñado, sino que ya casi como los jueces, ¿no? El libro de los jueces, que ya cada quien hacía lo que bien le parecía. Bueno, pues aquí ya estaban regresando otra vez a de donde habían salido. Entonces vamos a leer el 6, y dice el apóstol: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir
un evangelio diferente. Y fíjense cómo nos habla de un evangelio que es diferente al que la Biblia nos habla, al que Jesús nos predica en las Escrituras. Y le voy a decir por qué. Porque hoy en día también está pasando exactamente lo mismo. Por eso cuando leemos la Biblia, y parece que están hablando de nuestro tiempo. Y vemos que hay iglesias que ya no están predicando el evangelio como es. No, mire, así surgió la luz del mundo, ¿sí? Y hay otras religiones en otras partes de América que, aprovechándose de la ignorancia, de la pobreza, de la necesidad de la gente, ¿sí?, han levantado otras religiones similares a la luz del mundo que provienen del cristianismo, que en algún momento fueron cristianos, pero que perdieron el rumbo, porque no leían, porque no se instruían, porque no buscaban a Dios, en realidad buscaban solamente seguir una religión. Y cualquier denominación que no se dedique a la oración con la gente y a la lectura, simplemente va a acarrear seguidores que en algún momento van a acabar formando otra religión. Y ese es el peligro. Por eso cuando nosotros leemos las Escrituras, el apóstol nos dice, no hay otro evangelio, no hay otro evangelio, ¿sí? No podemos depositar en un líder toda la confianza del mundo, de manera que él sea el cimiento de mi fe, porque para eso está la palabra de Dios, para eso está Jesús. ¿Sí? Nosotros solo somos servidores, y en el pasado ocurrió, y hoy en día por eso se ha vuelto necesario hablar nuevamente de esto, porque está ocurriendo. No por nada cuando leemos las iglesias del Apocalipsis y nos damos cuenta que si cada iglesia representa un tiempo, en la iglesia de la Laodicea podría representar el último tiempo. Es una iglesia fría, una iglesia donde Dios no está. ¿Cómo lo sabemos? Porque está tocando la puerta a ver si le abren, ¿sí? Y aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. O sea que ya están tan acostumbrados al entorno religioso que ni siquiera se dan cuenta que Dios que no está ahí. No la pueden identificar, ¿no? Y eso le está pasando a muchas congregaciones, lamentablemente. No, y nos habla el Señor y nos advierte constantemente en Apocalipsis, en Isaías, de que van a venir falsos profetas, van a venir lobos vestidos de ovejas, que tenemos que tener cuidado. Y no, yo creo que no es casualidad, sino siempre Dios tiene un propósito por el cual siempre nos está en constante diciendo, recordando, instruyendo, cuidado, sí, no pongan atención, no sea que los engañen. Apocalipsis dice, puede que hasta los elegidos sean engañados, ¿no? Sean engañados. ¿Por qué? Porque pues debemos de estar alerta, porque va a ser el disfraz del enemigo tan bueno, tan excelente, que quizá dudemos. Pero ¿por qué van a dudar? ¿Por qué muchos van a dudar? ¿Por qué? Porque el día de hoy vemos un evangelio donde nosotros nos guiamos por apariencias. La mayoría de los seres humanos se guían por las apariencias. Ya no van a la luz de la palabra. Comentábamos el domingo. Muchos nos dicen una palabra, vemos que hablan muy bonito y tienen mucho léxico y mucha palabra, y dices, qué bonito, y como son bien nobles, son bien buenos, son bien amorosos, como que dices, ay, me cayó bien, y como me cayó bien, ya le creo todo lo que me dice. Y no voy a la luz de la palabra para ver si realmente me está diciendo la verdad. Y entonces ahí es cuando el enemigo nos engaña. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra. Porque la revelación no es, bien lo dice más adelante Pablo, yo les hago saber que esto no me lo hizo saber ni carne ni sangre. O sea, por mí fue por revelación del Señor Jesucristo. A mí me lo reveló. Entonces,
me lo puede decir un hermano, me puede hablar Dios, hoy estamos estudiando la palabra, pero nosotros tenemos que ver a la luz de la palabra si es realmente lo que me está diciendo el hermano. El hermano me puede decir esto y, ay, qué bonito se escucha, hermano, pero yo tengo que leer y ver verdaderamente, Señor, dame revelación, ¿es verdad lo que me está diciendo el hermano? ¿Para qué? Para que yo no me vaya a otro evangelio, sino que me vaya al tuyo. Amén. Que sea el tuyo el que yo, en el cual yo sea instruido, en que yo sea guiada y que yo pueda yo hablar. Ahora, realmente en aquel tiempo, así como en aquel tiempo como hoy, la gente quiere hacer lo que se le dé su regalada gana. Entonces vamos a un evangelio donde sea permisible. Voy a este evangelio donde me habla del amor, de la paz, de lo fraternal, pero también que me permitan hacer ciertas cosas. Si aquí no me permite, este lugar no me gusta, porque es muy estricto, porque todo prohíben, y empiezo a buscar un lugar que me complaza a mí, no que complazca a Dios. Y un cristiano debe de saber, y tenemos que entender, que no nacimos para complacernos a nosotros, ni complacer al esposo, ni complacer a los hijos, no nacimos para complacer al ser humano, nacimos para complacer a Dios. Y cuando nosotros entendemos que nacimos para complacer a Dios, es cuando empezamos a ver el evangelio de Dios. Y nos encaminamos, porque de otra manera voy a hacer lo que el marido me dice, lo que el hijo me dice, ay, no vayas, oye, quédate conmigo, ay, no, esto y lo otro, y entonces, como queremos complacer al otro, dejamos al importante a un lado, lo hacemos a un lado, rechazamos lo que nos puede dar el Señor por estar haciendo otras cosas. Lo vemos con Marta, cuando llegó Jesús y todos llegó Jesús y todos fueron a sentarse. Llegó Jesús, vamos. Y esta Marta, ¿qué hizo? Se puso a hacer el quehacer, ya llegó y rápido hago mi quehacer, ¿no? Bien podemos hacer el quehacer antes, ¿sí o no? Sí. Decía por ahí una vez, era más chiquita, decía mi pastor, jóvenes, ¿ustedes están preparados? ¿Su casa cómo está? Cuando llegue Jesús, va a llegar y va a ser como cuando llegan sus papás, que no hace nada, porque no le tienen respeto a sus padres, nos decía y nos regañaban, ¿no? Porque nada más sienten que ya llega el papá y ahora sí a barrer rápido y a lavar los trastes porque ya va a venir, faltan 5 minutos para venir, ¿no? Y la presión llega. Dice, así van a estar con Jesús, pero ¿qué creen? Que con sus papás pueden saber a qué momento y en qué tiempo va a llegar, pero Dios no sabe ni la hora ni el día, y va a llegar y cómo va a encontrar tu casa. Tu templo, su templo, va a venir por un templo para ver su templo arreglado, bonito. ¿Y cómo va a estar tu casa? Y entonces debemos de estar preparados para cuando Él esté, cuando Él venga, y que nos encuentre en su evangelio, en su verdad. Que no nos encuentre complaciendo nuestras necesidades o complaciendo la necesidad de otros, sino complaciéndolo a Él. Él va a llegar y va a buscar a su iglesia, y su iglesia va a ser aquella que esté en la verdad, su iglesia va a ser aquella que esté buscando, complaciéndolo en todo momento, que esté agradándolo en todo tiempo, en todo momento, y eso es al que va a buscar. Entonces nosotros debemos estar alertas y viendo. Dice, de hecho el 6, ¿ya lo leyeron, amor? Ya. Entonces el apóstol Pablo se quedaba, dice, estoy maravillado. ¿Qué es maravillado? Sorprendido, o sea, no cabe en mí el que tan pronto ya se olvidaron de lo que Dios nos enseñaba, ¿no? Lo que Jesús ha enseñado. Cuando nosotros venimos al evangelio, venimos con toda la necesidad y con toda certeza de que vamos a obedecer. Como venimos con una necesidad fuerte, lo primero que le decimos, Señor, todo lo que tú me digas yo lo voy a hacer, pero sácame de este hoyo, sácame de esta situación que tengo, y vengo con toda la necesidad y con toda la certeza de que voy a ser obediente. Y veo la luz de la palabra, y la palabra me dice, ¿sabes qué? Debes de actuar así, tus deberes cristianos son estos, tus deberes cristianos, ya debes de cambiar tu vida, debes de hablar así, todo, te empieza a decir todas las instrucciones, y nosotros sí, ok, y por un momento creemos y queremos acatarlas. Pero de repente pasa esta palabrita que dice aquí Pablo, tan pronto nos olvidamos y nos alejamos
de aquella instrucción que ya nos había dado. Y sucede con muchas personas que ya están cambiando, dicen voy a tratar de cambiar, ya no voy a tomar, ya no voy a fumar, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer el otro. Y de repente, pum, como que se aburrieron, ya Dios ya les solucionó el problemita que tenían, ya está otra vez ya relax, ya están tranquilos. Ya se aburren. Y, ay no, pues como que se hace calor, ¿no? Se me antoja una cervecita. O estoy nervioso, tengo frío, un cigarrito, lo que siempre dicen, ¿no? Y vuelven Y de vuelven. donde habían salido. Aunque no se van totalmente. Conozco mucha gente que dice, no, yo sigo creyendo en Cristo, yo ya no me arrodillo ante imágenes, ya no. Pero pues, malo tomar no es. La palabra de Dios dice que hasta Jesús hizo el vino. Y te empiezan a hacer su palabra o un evangelio diferente al que fue enseñado. Un evangelio diferente es lo que dice el apóstol. El 7 dice, no que haya otro. ¿Ya oyeron? No No que hay haya otro. otro, o sea, no hay otro. Pero dice no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio, como lo habíamos dicho, es uno. Así como el bautismo es uno, ¿sí? Así como la salvación es una, como la iglesia es una, ¿sí? Son las cosas que nosotros tenemos que aprender a discernir de la palabra. El evangelio también es uno. Aunque hayan 4 libros, esos 4 libros nos hablan del mismo evangelio. Amén. Y es lo que tenemos que aprender nosotros, porque el apóstol está tomando esta precaución diciendo o tomando en cuenta que algunos que pueden aparentar seguir a Jesús se van a apartar. Y se los decía hace ratito, véanlo en Judas. ¿Cómo le fue a Judas? No me diga que Judas no fue elegido o que no tuvo la oportunidad. Es más, el diablo, Satanás ni siquiera sabía que Judas era el que iba a fallar. Él pedía a Pedro y Jesús se lo dijo, Satanás me ha pedido tu alma, pero yo he rogado al Padre. Para que no falles. Aquí el problema es que Judas fue el que se dejó. Judas fue el que cayó. El que le llamó la atención, lo que decíamos, ¿no? La ambición. Lo que él ya era ambicioso. Judas ya era ambicioso. Cuando ve a Cristo quiere cambiar, quiso cambiar y dijo, bueno, pues me voy con Jesús y vio todos los milagros y participó. Yo creo que también en su corazón sintió ese latir de que aquí está el Mesías y todo. El verdadero. Pero de repente, él ya estaba en la verdad, que era Jesús. Pero le ganó más ir a el evangelio falso, donde las riquezas, el dinero, La revolución, gobernar, el poder, y entonces ahí fue donde regresó. Cuando yo que no era por ahí, entonces... Y ahí vemos un ejemplo de un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque Judas seguía creyendo que Jesús iba a ser el que iba a salvar, porque él, en muchas películas no hemos visto, quizá la Biblia no lo estipula así, pero cuando Judas decía, es que yo tenía yo que forzarlo. Hay una película que me asombra donde Judas decía, yo tenía que forzar a Jesús a que se rebelara. Yo sé que él tenía el poder para hacerlo, pero como que no quería hacerlo. Entonces yo al hacer esto creí que se iba a rebelar, que iba a venir con poder, iba a destruir todo y iba a darnos el reino, ¿no? Y entonces eso es lo que decía la película, y yo me pongo a pensar, Judas es lo que quería. Judas quería una rebelión. Y si ya estaba con Jesús y había visto la verdad y había visto el poder de Jesús, quizá pasó por su mente eso. Sí, no, pero incluso aún Judas escuchó las enseñanzas del maestro donde les decía que su reino no era de este mundo. Y el problema de Judas es que a veces pone el mismo problema que por el que pasan algunos cristianos de hoy día, que no les gusta lo que viene en la Biblia. Y a veces ponen oídos sordos a lo que están en las escrituras y solamente toman lo que quieren, porque ni siquiera lo que les conviene, es lo que quieren. Y entonces comienzan a anunciar un evangelio diferente. Por eso una precaución, ¿no? Que podemos nosotros, como la Iglesia Cristiana Fortaleza del Rey, que no dejar el gobierno en un solo hombre. Y incluso se puede tomar el ejemplo de otras corrientes denominacionales, como los presbiterianos, que tienen un consejo
que toma decisiones y que no recae sobre un solo hombre para evitar que pasen situaciones como las que han ocurrido. Y dice, como hemos dicho, también ahora, lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que se habéis recibido, sea anatema. Y dice el 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto, fíjense, el apóstol lo estaba diciendo. Hay una cita interesante, un libro antes, en 2 de Corintios. ¿O no? No, vamos a 2 de Corintios. No, dijo, sí lo leí. Tema. 2 de Corintios 11:13. Fíjese. Corintios 11:13. 2 de Corintios 11:13. Aquí el apóstol Pablo en Gálatas nos está hablando de gente que va a traer un evangelio diferente. Pero en el 11:13 de 2 de Corintios nos dice quiénes son esas personas que lo quieren hacer. Dice el 11:13, dice, porque estos son falsos apóstoles. ¿Les suena? Sí. ¿Les suena oír de falsos apóstoles? Sí. Fíjense, esto fue en el pasado, pero a lo largo de la historia también ha ocurrido, no solamente en el tiempo de Pablo. Y si nos ponemos a reflexionar, en ese tiempo también está ocurriendo, están brotando falsos apóstoles. No que no existan los apóstoles sí existen, y de hecho es importante que un ministerio cumpla con este ministerio que es el apostolado. Pero no cualquiera puede ser llamado apóstol, porque apóstol significa enviado. Y generalmente nosotros conocemos como enviado a los que llevan esa misión de llevar la palabra de Dios. Los misioneros son enviados, levantan iglesias y luego van por otra iglesia y levantan otra por allá y tienen esas iglesias y de repente regresan a esas congregaciones y les están ministrando, como cuando siembran una plantita y le están regando y crecen esos ministerios. Esos son los apóstoles. Pero hoy día como que se perdió eso, hecho como que un mito, se está como que el apostolado lo han vuelto como si fuera un gurú, sí, como si fuera un iluminado, y están perdiendo lo que es el verdadero apostolado. El apostolado sí existe, los pastores buenos sí existen. ¿Quieren verlos? Pues usted tiene que ser un apóstol, un pastor. Ahora, como dice la palabra, que seamos dignos de Jesús. Y ahora aquí te está dando la respuesta de cómo, tanto en Gálatas como en Corintios, nos está dando la respuesta al leer esto, de cómo identificar estos apóstoles falsos. Tú como, ahorita bien lo está diciendo el hermano Antonio, hoy en día los apóstoles son así como que, los iluminados, de que tuvo una visión y Dios me dijo, y utilizan mucho esa frase, Dios me dijo, tú eres mi apóstol y vas a hacer esto, y empiezan a predicar cosas que no vienen escritas. ¿Por qué? Porque los apóstoles en el tiempo del Señor o en la palabra, ¿cómo describe un apóstol? Cuando este apóstol iba a predicar la palabra, lo primero que predicaba es descubrir tu pecado. Te confrontaba con tu pecado. Exacto. Después de que te confrontaba con tu pecado, te decía, arrepiéntete. Sí. Después de que te arrepientas, te decía, pero no creas que ya se acabó, ya te arrepentiste, sino que van a venir pruebas, tribulaciones, pero tú agárrate del Señor, porque Dios está contigo, y tú vas a pasar esta prueba, y quizás sentirás que te vas a lo más profundo, pero de ahí el Señor te va a sacar. Entonces, eso es un apóstol que predica el evangelio que ya está escrito. Hay por ahí una corriente igual que dice que decretan, mucho decretan. Y no es decretar, porque tú no puedes decretar, el único que puede decretar, ¿quién es? Un rey. Es el rey. Entonces, tú como hijo de Dios, como apóstol, como profeta, como enviado del Señor, lo único que puedes hacer es proclamar el decreto. ¿Qué es proclamar el decreto? Bueno, hablar lo que ya está escrito. El único rey verdadero
es nuestro Señor y solamente podemos proclamar lo que ya Él ya decretó. Desde ese momento que los apóstoles o falsos o que empiezan a hablar de que tú vas a tener, de que camionetas, vemos que Dios o Jesús cuando estuvo aquí en la tierra jamás habló sobre esto. Él te hablaba de una sanidad interior y te decía vas a ser salvo, vas a ser sano. Decía por tu fe has sanado, por tu fe has sido salvo, por tu fe o sígueme. Le decía a los apóstoles, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Si tú me sigues, también vas a estar así. El Señor les hablaba claramente a la gente y les hablaba de que así como va a tener, vas a tener bendiciones espirituales grandes. Claramente lo decías hace rato, hermano. Decías, el Señor decía, mi reino no es de aquí. Y uno lo tiene que entender, tú y yo tenemos que entender que la palabra que está escrita aquí no es para que tú goces esto hablando terrenalmente. Sí lo puedes gozar, pero lo más que vas a gozar es espiritual. Y pues no hay otro evangelio. No hay otro evangelio, y como es el 14 de 2 Corintios 11:14, dice, y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza Como ángel de luz. como ángel de luz. Se va a venir con vestido de traje. Pero recordemos, el Bautista, Juan el Bautista, no llegó con trajes. Y Jesús les decía, ¿qué esperaban ver en el desierto? Y aquí sucede lo mismo, porque una persona que viene a servir, también se presenta como uno que sirve. Fíjense, cuando estábamos en otra denominación, se llamaba Vanguardia Evangélica, llegaba el apóstol llegaba porque esa congregación pertenecía a Camino de Salvación, y el apóstol conversaba con cada uno de nosotros, y platicaba, y exponía la palabra, y nos enseñaba. Hasta decía que le iba a las águilas. El apóstol Benavides y su anillo tenía un águila. Y él decía que era un hermano águila. Porque la Biblia dice que como las águilas, ¿no? Entonces, él nos enseñaba de esa manera. Y es un buen ejemplo. Un buen ejemplo de cómo debemos de servir nosotros y cómo debemos de ser para con la gente. Y fíjate, me llama la atención aquí después del 15, el tema el subtema del 16 que dice sufrimiento de Pablo como apóstol. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? En la palabra, todo apóstol tenía sus sufrimientos. Y hoy, el día de hoy, en estos tiempos, todo apóstol quiere no sufrir, sino tener sus carrazos, sus casotas, todo, vestir bien, no sufrirle nada. No quieren sufrirle nada. ¿Por qué? Porque son los enviados de Dios, son los elegidos, los ungidos, ¿no? El 24, ¿sí? El 24 lo que dice de los judíos, está hablando el apóstol Pablo, lo que ha recibido, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 39. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros entre falsos hermanos. Y a ver, esto nos lo está diciendo el apóstol. Ahora 27 dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y muchos ayunos, en frío y desnudez. Fíjense cómo no se parece el apóstol Pablo a los apóstoles de hoy día. No se parece nada al Papa. No se parece nada a falsos apóstoles que han surgido. No se parece nada. Aquí nos está presentando que una persona que vive para Dios va a tener también una vida de sacrificio, una vida de sufrimiento.
va a tener alegrías. No nos dice el apóstol que todo es tristeza, también nos dice que se siente alegre con la gente que continúa como Tito, que continuaba sirviendo a Dios, pero también nos presenta la otra parte en donde no todo iba a ser siempre color de rosa. A veces también iba a tener que sufrirle, y que iba a ser perseguido, apedreado. No en todos los lugares iba a ser bien recibido, y también nos dice que iba a tener que trabajar y cansarse, fíjese, y que a pesar de todo eso todavía iba a tener hambre y sed. Entonces nos está presentando un modelo de apóstol que no vemos hoy día. Y a ver, en base a lo que hemos estudiado hoy día, ¿qué es entonces un apóstol? Ya vimos que la palabra apóstol significa enviado. Y ahora vamos a descifrar. Un apóstol viene siendo el equivalente a un misionero. Usted sabe lo que sufre un misionero. A veces nos han presentado misioneros que vienen bien vestiditos y que no se las cree. Pero hay misioneros, y por alguna razón el evangelio se ha extendido tanto porque han habido misioneros que han querido cumplir con la palabra, llevar el mensaje, anunciar las buenas nuevas, y han sido no solo sinceros, sino han sido eficaces. ¿Por qué? Porque se han amoldado al modelo que la Escritura nos marca. Se puede decir que un apóstol es un misionero que ya se estableció ya estableció 1, 2, 3 iglesias y que las está supervisando. Y que las está supervisando. Y que ahora está generando nuevos misioneros. Exacto. Comenzó como misionero y se vuelve... No se quiere quedar con todo el poder. A ver, para lo que vamos. Porque eso sería el equivalente, y ahorita lo vamos a poner porque ahorita en Fortaleza del Rey estamos en una etapa de crecimiento. Pero que si ponemos toda nuestra confianza en el pastor, que porque tiene talentos, o en la pastora, que porque siempre está muy activa, entonces no que no respalde Dios el liderazgo, simplemente que su confianza tiene que seguir estando en Jesús. Amén. Porque si no, entonces le va a pasar lo que le ocurrió a otras personas que se apartaron porque les predicaron un evangelio diferente. Entonces la idea que el apóstol tenía, pues era la misma que Dios en todo tiempo ha puesto en sus profetas, y es que el único que merece la honra y la gloria, pues es Dios. Amén. Gloria a Dios. Y en nuestro caso, que Jesús es Dios manifestado en carne, y que nosotros necesitamos obedecer a Dios. Miren, y continuamos, fíjese, nos brincamos al 11 de Gálatas 1:11, fíjense, porque ahora Pablo nos habla de su ministerio y dice en el 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Sí, porque fíjense, hasta eso me enteré de una denominación en Perú, fíjense, hasta dónde pasó esto, en Perú, que mandó a hacer una Biblia en donde apuntara a que esa persona, ese misionero que había llegado ahí para llevar la palabra, era el elegido, y que era Jesús, ¿no? Que se llamaba Ezequiel, y que cuando Ezequiel muriera iba a resucitar. Ezequiel murió y no resucitó. Les quedó mal. Y entonces él puede decirse que heredó a su hijo Jonás, así que toda la iglesia la heredó. Bueno, de por sí la iglesia no era de Cristo, porque ya se había corrompido, pero lo heredó. Y entonces él intentó hacer lo mismo que hacía su papá, para seguir controlando dinero, pero vio que pues él no había sido llamado para eso y se desapareció y los dejó, danse bolas. No sabemos cuánto se llevó, pero sí sabemos que fue parte del engaño. De hecho, uno de los argumentos que decían es que para que lo tomaran en cuenta él como un
como otro apóstol, es que como estuvo Jonás en el vientre del pez, y entonces pues él se llamaba Jonás, entonces quisieron seguir con el engaño, pero pues ya no era sostenible. La gente lo cree. ¿Por qué lo cree? Dice la palabra que tenían un velo, porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque este velo lo tenemos cuando ignoramos la verdad. Pero cuando ya llega la verdad a nuestra vida, es imposible no empezar a ver todas las anomalías de todas las que son religiones, porque ninguna religión nos va a llevar a Dios, solamente Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estamos en una religión, vamos a estar cegados. Porque, ¿qué religión eres? Yo, cristiana. Me decía una muchacha, ¿te acuerdas? Que fue hospitalizada. Y le preguntan, ¿de qué religión eres? Y ella dice, yo les contesté como me enseñaron. Y digo, ¿cómo? No, pues yo no tengo religión. ¿No tienes religión? ¿Cómo? Debes de saber tener una. No tengo ninguna religión. Yo solamente sigo a Cristo. Entonces eres cristiana. Sí, pero el ser cristiano no es religión. No, pero tienes que poner cristiano. ¿Por qué? Porque a los cristianos no los atendemos aquí. Y nos quedamos así. Y esto pasa en las Américas. Aquí, o sea, en este hospital, así le dijeron a esta muchacha y ella así como que, ¿cómo, no? ¿Cómo? Entonces vemos que ya desde ahorita ya ha empezado esa persecución al pueblo de Dios, pero nosotros debemos saber cómo contestar. ¿Cómo contestar? Fue una certeza lo que ella dijo, yo no tengo religión, yo sigo a Cristo. Y el seguir a Cristo no es una religión, es mi forma de vivir, es mi esencia, es mi nacionalidad. Entonces, debemos de saber cómo contestar y cómo saber identificar dónde estamos, qué estamos haciendo, y este velo que cubre a todo el ser humano se va a hacer caído cuando empecemos a leer y cuando empecemos a pedir revelación. Decía la hermanita, no lo lee algo y dices que no le entiendo, no le entiendo, pues vamos a orar, porque si yo no oro, pues no, tampoco lo voy a entender. Vamos a orar, oramos, leemos, o simplemente ya leemos, pues es esto y esto, y ya cuando, sí cierto, no lo había entendido. O sea, Dios empieza a dar esa revelación cuando nosotros tenemos la necesidad y el anhelo de aprender, de buscar de su palabra, porque si yo leo, no lo entendí, bueno, el otro, a ver si el otro lo entiendo, entonces nunca voy a aprender su palabra. Nunca va a ser revelado lo que el Señor me ha dicho, ¿no? Entonces yo puedo entender, dice la palabra, en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces, leo, no entiendo, bueno, pregunto. Y si esta persona no me convence mucho, obviamente voy a ir con la presencia de Dios diciendo, Señor, pues ayúdame, que esta persona tenga revelación tuya y sea revelado a mí también, ¿no? Y voy con ese, si no me convence, voy con la otra y si más de dos tienen la misma idea y yo ya estoy sintiendo esa misma idea, es que el Señor ya me está hablando. Pero no debo de ignorar lo que dice la Escritura, debo de buscarle y tratar de entenderle. Dios, ayúdame, dame esa revelación y que no venga de mí, como decía el apóstol Pablo. Esta palabra no es anunciada por mí y ni viene de mí. Si no fue revelada, la recibí, lo aprendí por revelación de Jesucristo. Entonces, tú y yo, ¿por qué estamos aquí? ¿Tú por qué estás aquí, Mar? Pues es que me invitaron. No, es que me voy. Porque quiero aprender, quiero saber más de Dios, quiero saber qué me va a dar hoy. Pero ¿cómo sabes que lo que estamos hablando aquí es verdad? ¿Cómo sabes que Jesucristo es tu Señor y Salvador? No lo sabes porque te lo dijo fulanito, sino porque se te fue revelado. Porque tú lo sentiste, porque el Señor te lo ha hecho ver, te lo hizo saber. Tú estás aquí porque el Señor ya te reveló que Él es el Señor Jesús. ¿Por qué estás aquí, hermana? Por eso, porque creo en su palabra. Porque creo en su palabra. Amén. Y decimos que creo en la palabra del pastor. No, creo en su palabra, porque su palabra me ha revelado, me ha dicho que yo soy su hija, que si yo creo en Él, yo soy considerada su hija, y desde el momento que yo le recibo, yo soy su hija, y por eso creo. Sí, amén. Creo en Él, y por eso es que yo estoy aquí. Amén. Yo también estoy aquí, por eso usted, hermano. Amén, hermano. Vamos por Pero eso. vamos a revisar el 5. Vamos a ver. El 13:5. Fíjese, vamos al 13:5. Gálatas
Segunda de Corintios. De Segunda de Corintios 12:5. 12:5. No, sí es 13:5. 13:5. Y fíjense por qué. Aquí viene lo difícil. Porque recuerda que estábamos hablando de gente que habla de otro evangelio. Ajá. Gente que lo que ha hecho es pervertir el evangelio, levantar falsos apóstoles y creer en o desviar la adoración, ¿no?, que le corresponde a Jesús. Pues ve aquí en el 5 hay una regla muy importante que podemos aplicar en cada uno de nosotros. 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces aquí el 5 nos está diciendo una regla fundamental, y esto es para todos, tanto para el que ocupa una banca, para el que ocupa un lugar en la alabanza, para el que barre, para el apóstol, para el pastor, es para todos. Examinaos a vosotros mismos. Miren, el problema que se hubieran evitado esos apóstoles fraudulentos, si se hubieran examinado a ellos mismos, se hubieran ahorrado una serie de vergüenzas, si hubieran tomado este principio que dice: examinaos a vosotros mismos. Y esto lo está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Y lo está diciendo porque él está haciendo lo mismo. Estaba entonces examinándose a sí mismo. Se examinaba a sí mismo si estaba en la fe, y se probaba a él. Ahora, yo entiendo que estamos en tiempos donde la tecnología está en su mayor auge. Podemos disfrutar de muchas cosas, pero miren, eso no es pretexto para no seguir a Dios. Al contrario, son herramientas que nos ayudan a crecer más, a poder estudiar aún en línea de la palabra, oír predicaciones, llenarse de la presencia, ¿no?, a través de hombres de Dios que hablan o dan sus predicaciones por internet. Sin embargo, miren, sigue siendo la misma regla para ellos y para nosotros. Si no nos examinamos, de más está el conocimiento que adquiramos, está de más que nos reunamos en células, que hagamos reuniones cada 8 días, que estemos predicando, que hagamos eventos, que tengamos palabrería. Si no nos examinamos a nosotros mismos, estamos haciendo las cosas no solo mal, estamos haciendo de gratis. O sea, realmente no está funcionando. Al diablo le da risa porque él solamente teme a una persona que le resiste, que busca la presencia de Dios y que le obedece. Entonces es la forma en que nosotros podemos. Y esto lo hablaba Pablo también, porque ya era la tercera visita que iba a hacer a los Corintios y seguían como que en situaciones como que todavía habían cosas que no eran correctas, y que Pablo fue necesario que les hablara de esa manera, y dijo: y les hablo de esta manera escrito, porque cuando yo llegue allá no quiero ser severo, no quiero hablarles tan fuerte. De una vez, examínense y aplíquense. Entonces ahí vemos también otra característica de cómo un cristiano debe ser con sus hermanos. Nosotros hablamos en el amor de Cristo, pero siempre hablándoles la verdad y diciéndole: a ver, estás mal en esto, estás haciendo esto mal, examínate. Y no me examines. Y él decía ahí: no me veas a mí, porque yo voy a ser siervo reprobado. O sea, nosotros vamos a ser reprobados. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos imperfectos. ¿O es perfecta, hermano? No. ¿Es perfecto? ¿Usted, hermana? No somos perfectos. Entonces, si tú me ves a mí, vas a ver luego que soy una sierva reprobada. Entonces no me das a mí, decía Pablo: examínate tú. Examínate tú para que no seas tú siervo reprobado. Porque si me examinas a mí, me vas a ver reprobado. Tienes razón, porque hasta yo que soy perfecto cometo errores. Entonces, cada uno de nosotros debemos de examinarnos. No tanto examinar a la hermana, al hermano que está fallando. Sí puedo ir y decirle: ¿sabes qué, hermana? Estás mal, a la luz de la palabra, mira, estás haciendo esto equivocadamente. Pero primero me examino yo. ¿Para qué? Para que yo no aparezca reprobado.
Si voy a exhortar a alguien, yo tengo que estar aprobada para poder exhortar a alguien. Porque si yo voy a exhortar a Mari, ¿sabes qué, Mari? No hagas esto. Y yo lo estoy haciendo. No te vayas. En un momento continuamos. En lugar de quejarnos de los problemas o de creer que no tienen solución, deja que Jesús te abrace hoy y te dé el regalo de su paz. Soy un poeta trovador que va por el sendero, soñando con un día encontrarme con mi sueño. No existe nada imposible para Él. Juntémonos en oración. Papá, vamos a la iglesia. ¿Para qué? Para estudiar la palabra de Dios en Fortaleza del Rey. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey te invita a su reunión en punto de las 12 del día. Música, palabra de vida, escuela bíblica para niños, alabando a Dios en todo tiempo, exaltando su nombre. Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey, la Iglesia de Dios. La palabra de Dios también es para los niños. La palabra de Dios también es para niños. ¿Qué dijo tú dices? Si tú lo estás haciendo, o primero corrígete tú, ¿no? Tú lo haces porque Ajá. me hablas de lo que tú estás haciendo. Yo lo primero que te dicen, no, corrígete tú. O ¿por qué no lo haces tú? O sea, me lo estás tanto diciendo a mí, pero ¿por qué no lo haces tú? Bueno, pues también eso no es pretexto, porque Jesús decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Entonces eso tampoco es pretexto de decir, es que me dan un mal ejemplo. No, yo creo que hay una Biblia y ahora sí que cuando pase delante de Dios yo no le puedo decir, bueno, pues es que él o ella hacía yo por eso era así, no, sino que el Señor me va a decir, a ver, estabas en un tiempo en donde podías leer la palabra de Dios, en el que se te dio tu Biblia, en un tiempo en el que había mucha alabanza, pero tú preferías ver cosas que no edificaban, ver cosas que perjudicaban tu espíritu, ver películas de terror, ver en lugar de buscar mi presencia. Entonces ahí nos va a decir que teníamos el tiempo, pero que no teníamos la disposición, y entonces no vamos a tener un pretexto delante de esto. Precisamente por eso decía Pablo, examinaos a vosotros mismos. O sea, no va a haber pretexto, pero aunque no haya pretexto para otros, tú siempre debes de tratar de ser esa persona de ejemplo para otros. Aunque no tengan pretexto para no ser ellos corregidos, tú tienes que tratar de ser ese ejemplo. Tratar de ese ejemplo examinándonos siempre a nosotros mismos. Si no estoy aprobado, no estoy aprobado. Y pues finalizamos el tema de este día. Agradecemos a quienes participaron en la realización de este programa. Transmisión, Tony González, alabanza y adoración, Esmeralda Cruz, logística, Alex González. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22:21. Que tengan un feliz y bendecido día. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey presentó Escucha, una voz en el desierto, donde tratamos temas de interés, reflexiones, conferencias, transmisión en vivo de reuniones y un análisis claro de la palabra de Dios, bajo la dirección del pastor general y ministros invitados. Que Dios les bendiga.